¿Qué tal, chicos? Buenos días. Tenemos que continuar con las clases. El día de hoy nos toca ver lo que es, la Santa Alianza y el Congreso de Viena. ¿Sí? Todos estos sucesos vienen después de la Revolución Francesa y la era napoleónica, el gran imperio francés de Napoleón Bonaparte que habíamos visto en la clase pasada. Pues no, acá. ¿Qué es la Santa Alianza y el Congreso de Viena? Tenemos que verlo, definir cada uno aquí. La restauración o el Congreso de Viena. Ambos nombres son válidos. ¿Por qué? Porque el objetivo principal del Gran Congreso de Viena es la restauración del mapa europeo. No lo olvides, yo a estos temas con cuarto y quinto saben que estoy trabajando a un nivel preuniversitario. Entonces yo siempre voy a recalcar ciertos puntos que son preguntas de examen de admisión para aquellos que ya se están preparando o desean prepararse más adelante para la universidad, ¿sí? La restauración es el objetivo principal del Congreso de Viena. ¿Y qué van a restaurar? Pues el mapa europeo. ¿Y qué es lo que quiere restaurar el mapa europeo? Devolver todos los territorios a sus naciones que pertenecieron antes de la Revolución Francesa. Ellos querían reconstruir el mapa desde antes de lo que había sucedido en los años 1789 a 1815, lo que fue Revolución Francesa y era napoleónica. ¿Sí? Por el gran imperio francés, todo lo que había conquistado, ellos querían restaurar el mapa europeo, dar nuevas demarcaciones. A su vez, querían restaurar el absolutismo. Ahora, la restauración dura de 1815 a 1830. Fue el periodo en el cual se restauró en Europa el sistema absolutista bajo la anuencia de las principales potencias europeas. La influencia de Rusia, Inglaterra y el Imperio Austriaco fueron los principales precursores del Congreso de Viena y la restauración del mapa europeo. Quitarle los territorios a Francia, a que le pertenecieron durante la época del Imperio francés de Napoleón Bonaparte. Esto iba a traer grandes repercusiones, porque a partir del Congreso de Viena y la nueva demarcación del mapa europeo iba a traer problemas. ¿Por qué? Porque después de la gran restauración del mapa europeo, del Congreso de Viena y la creación de la Santa Alianza, va a surgir en Europa dos corrientes filosóficas, dos corrientes intelectuales, dos corrientes políticas. Entre ellas son el liberalismo y el nacionalismo. Que esto va a ser influencia. ¿Por qué? Porque aquellos territorios que fueron arrebatados de sus antiguas naciones van a querer, van a anhelar, van a tener la idea de regresar a esos países a los que pertenecieron. Y esto va a ser muy importante. Lo vamos a ver ahorita con un mapa definido. ¿Cuál era el objetivo del Congreso de Viena? Uno, restaurar el mapa europeo. Esa es la respuesta clave. ¿Sí? En tu examen de admisión en universidades como San Marcos, Villarreal, Callao han preguntado cuál era el objetivo del Congreso de Viena. Y tu respuesta es sencilla, restaurar el mapa europeo. Esa es tu clave en el examen de admisión. Sí, otro de los objetivos que tenían era regresar al antiguo régimen, a las monarquías absolutistas. Devolver el poder a las monarquías absolutistas del antiguo régimen era el principal objetivo del Congreso de Viena. Y fijar acuerdo entre las potencias, ¿sí? Fijar el acuerdo, los nuevos límites territoriales. Ahora, ¿cuáles eran los personajes principales que participaron en el Congreso de Viena? Por Austria tenemos al emperador Francisco I y ese que está resaltado es muy importante. ¿Por qué? Porque esa también va a ser pregunta de examen de admisión. Máximo representante del Congreso de Viena es Clemente de Metternich, ¿sí? No lo olviden, Clemente de Metternich. Por Prusia tenemos al rey Federico Guillermo III, Hardenberg y Guillermo de Humboldt, ¿sí? Esto va a ser muy importante porque Prusia va a ser la cabeza de los que va a liderar los 39 estados de la Confederación Germánica, hoy en día conocida como Alemania. Esto es muy importante porque en la época del nacionalismo eh, Alemania va a entrar por una etapa de imperios, ¿no? El primer Reich, el segundo Reich y el tercer Reich con Hitler, pues, ¿no? Ahora, Rusia estuvo al mando del zar Alejandro I y su ministro Nestlor. Ahora, esto es muy importante. Tenemos que recordar a Clemente de Metternich por Austria, al zar Alejandro I por Rusia y aquí al primer ministro francés, Carlos Mauricio de Talleyrand. Talleyrand. ¿Por qué es muy importante Talleyrand? Porque este va
a influenciar de que Francia no sea castigada severamente. A Francia le querían quitar la mayoría de esos territorios, dejarlo con unos 3 ducados, unos 3 estados. Y va a ser Talleyrand que va a influenciar en el Congreso de Viena para que Francia no sea castigada severamente y conserve algunos territorios, a excepción de Alsacia y Lorena. Estos territorios van a ser muy importantes porque lo vamos a ver en la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? Alsacia y Lorena entre Francia y la Confederación Germánica, hoy en día Alemania. Luego tenemos Inglaterra, el primer ministro Castlereagh y al duque de Wellington, pues no, por España estuvo Pedro Gómez Labrador. Ahora, aquí está una imagen de cómo se reunían en el Congreso de Viena y cómo debatían la demarcación del nuevo mapa europeo, la restauración de este mapa y la crisis que había pasado tras el imperio napoleónico. ¿La crisis de quiénes? De las monarquías absolutistas, ya que las ideas liberales se habían influenciado por toda Europa, ¿no? ¿Qué planteaban las ideas liberales? Pues la igualdad de derechos, la separación de los poderes en un poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y bueno, eh, estos, estas ideas liberales van a ser agrupadas todas en la corriente del liberalismo. Luego va a surgir en Europa también un liberalismo económico, pues, ¿no? Esto lo vamos a ver ya con las revoluciones industriales, ¿no? Ahora, principales acuerdos entre Francia. Francia fue castigada porque va a perder sus conquistas y vuelve a las fronteras de 1792, rodeada por un cinturón de estados tapones. Sí, pues, ¿no? A Rusia le iban perdón, a Francia le iban a poner, le iban a acercar con unos estados del cual no le permita y esté siempre alerta a cualquier hecho de revolución. Ahorita vamos a verlo en el mapa para que vean qué territorios perdieron, pues, ¿no? Ahora, los estados tapones eran la Prusia renana, el nuevo reino de los Países Bajos, que estaban conformados por Bélgica y Holanda, y el reino de Piamonte en Saboya, pues, ¿no? Gran Bretaña se ha incorporado el nuevo reino de Hannover, conserva Malta, Ceilán, El Cabo y Heligoland, perdón la pronunciación en inglés, asegurarnos así el control sobre las rutas marítimas. Sí, pues recuerden que en esta parte de Gran Bretaña va a tener un gran control en el mar Mediterráneo, sobre todo por el norte de África y por parte de Asia, ¿no? Hasta su colonia en las Indias. Esto va a ser muy importante porque después en el norte de África va a ser motivo de pelea en la época del imperialismo, pues, ¿no? El imperialismo, sigue la paz armada y luego la Primera Guerra Mundial, pues, ¿no? Suiza recibe garantías en relación con la neutralidad. A partir de este momento, Suiza se convierte en un país neutral. Suiza no participa ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Es más, Suiza aporta con la Cruz Roja, pues, ¿no? Acá te dice, recibe garantías en relación con la neutralidad perpetua. Suiza está prohibido de participar en cualquier conflicto armado, pues, ¿no? Según la nueva ley fundamental de agosto de 1815, la Confederación se compone de 22 cantones de constituciones propias. Pues no, este es un tema más político, pues para no llenarnos la cabeza de que eran los acuerdos políticos, debemos recordar que a partir de 1815 Suiza se va a convertir en un país neutral. Rusia, que obtiene la mayor parte de Polonia, hay que recordar que esta parte en un mapa europeo aún no existía la Polonia completa. Esto recuerden que tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, en un acuerdo entre Alemania y, para la redundancia, Rusia, van a acordar la división de este estado polaco en dos, pues no, partido en dos, de los cuales va a ser una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? Se conserva Polonia, incluida Varsovia, con constitución e instituciones propias, y conserva además Finlandia y Besarabia. Se convierte en gran potencia, el imperio ruso, pues, ¿no? El imperio ruso del zar Alejandro I. Austria renuncia a Poznania, a la región de Thor, recibe el reino lombardo y Venejo, que vendría a ser el norte de Italia, con Istria y Dalmacia, a través del cual ejercía la hegemonía sobre la Italia peninsular. Ahí te dije, Italia, la parte norte. La República de Cracovia es declarada independiente, pues, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque esto va a ser unos antecedentes a la época imperialista. Esta nueva demarcación del mapa europeo va a traer una hegemonía importante a los países más beneficiados, aquellos países que iban a adquirir más territorios, y iba a traer recelos a los países
que fueron perjudicados tras este Congreso de Viena, aquellos países que perdieron territorios. Luego tenemos a Prusia, que recibe el área septentrional de Sajonia, la parte sueca de Pomerania, Poznania, la región de Thurn, territorios de Luxemburgo, Westfalia, los condados de Julius y Bergs, así como Colonia y Treveris. ¿Por qué Prusia va a ser importante? Se va a convertir en el primer estado de la Confederación Germánica. Y aquí tenemos el mapa. Este es el mapa de Europa después del Congreso de Viena, cómo quedó todo ya demarcado, pues, ¿no? Ahora, aquí tenemos la leyenda que es uno Piemonte, dos son los estados pontificios, los estados del Papa no se tocan, y Toscana, pues, ¿no? Ahora, la corona sí son las monarquías absolutistas, estas son las monarquías parlamentarias, que viene desde 1830 a 1840, producto de las reformas liberales, que lo vamos a ver en la siguiente clase, reformas liberales de 1830 a 1848, pues, ¿no? Y esos son los límites de la Confederación Germánica. Ahora, no sé si se puede ver, pueden ver, fíjense aquí en el cursor, le voy a demarcar. Portugal y España tienen una monarquía absolutista. Francia tiene una monarquía parlamentaria, al igual que Inglaterra, al igual que los Países Bajos conformados por Holanda y Bélgica, ¿no? Al igual que Prusia. Prusia, mira, que capital de Berlín. Acá van a estar los estados germánicos, todos estos son los estados germánicos, y esta línea que ven acá son sus límites. Y se dan cuenta que hay estados tapones. Acá, estado tapón, estado tapón, estado tapón, fíjense en el cursor, estado tapón, estado tapón. Pues no, estas son las demarcaciones. Acá viene por acá. Si se dan cuenta, Prusia y el imperio austriaco estaban muy ligados. Y aquí va a haber algo muy importante, porque posteriormente Austria va a iniciar una campaña expansionista. España se va a quedar con esos territorios de Hungría. Y ante la Primera Guerra Mundial se va a convertir en el imperio austrohúngaro, ¿no? Acá tienen, miren. Inclusive posteriormente esta región de Serbia, Valaquia, Bosnia, acá abajo está el imperio turco, con su adhesión de Grecia, que posteriormente Inglaterra se iba a quedar con unos territorios dentro de Grecia también. Valaquia, mira, tienes a Besarabia, acá está el imperio, parte del imperio ruso que se había expandido con Polonia. Se dan cuenta, Polonia es un puente entre Alemania y Rusia, que lo vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante porque este mapa europeo va a ser modificado cientos de veces tras el Congreso de Viena por el afán expansionista de algunas potencias militares de aquella época. Y si se dan cuenta, el Imperio Austrohúngaro quiere anexar Serbia en la Primera Guerra Mundial también, ¿no? Esto va a traer conflictos. Ahora, esta región de los Balcanes es muy rica en hierro y minerales, y esto iba a ser observado por Rusia, pues, ¿no? Y su gran afán expansionista. Inclusive se queda con todo de Finlandia. Por acá está Noruega, Dinamarca, que va a tener sus territorios, Inglaterra, bueno, Gran Bretaña. Estos son Roma, los estados pontificios, Nápoles, con una monarquía parlamentaria después de la unificación alemana, producto de las, perdón, unificación italiana, producto de las ideas nacionalistas. Luego estos estados de acá también de Prusia, van hasta acá, se van a juntar en el imperio alemán, pues, ¿no? Y ese es todo el mapa. Observen bien el mapa cómo queda. Y este mapa va a ser modificado. Lo vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo el mapa europeo tras el paso de las clases de Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, pues, ¿no? Y por último, ya para finalizar, la Santa Alianza. La Santa Alianza fue una alianza militar creada a instancias del zar Alejandro I. El objetivo de Alejandro I era instaurar una política intervencionista. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos países con ideas revolucionarias similares a la Revolución Francesa o al Imperio Napoleónico iban a ser controladas por estas potencias, lideradas por el zar Alejandro I y su imperio ruso, ¿no? Este afán intervencionista iba a ser aplicado en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, si en Perú se querían influenciada por las ideas ilustradas y causar una revolución, Europa iba a mandar a su poderoso ejército para controlar esta revolución. Es aquí donde aparece la famosa doctrina Monroe. Esta también ha sido pregunta de examen de misión muy importante. ¿Qué es la doctrina Monroe? La de América para los americanos, donde los países de aquí, de esta región del continente, tanto América del Norte como América del Sur y el centro, no iban a permitir que ningún país europeo intervenga en su política intervencionista, pues, ¿no? La Santa Alianza tenía el objetivo de frenar frenar el avance de las ideas revolucionarias por parte de toda Europa
Y uno de los principales cabecillas también de esta Santa Alianza va a ser Clemente de Metternich, pues, ¿no? Ahora, se establece la alianza entre el altar y el trono. El zar Alejandro I utilizó mucho el discurso de la alianza entre la iglesia y el rey, la iglesia y el monarca, para forjar una alianza y un poder absolutista, ¿no? Cuyo objetivo es el mantenimiento del statu quo, el estate quieto de la carácter social, económico y político en Europa. O sea, no querían que surgiera el liberalismo económico, ni el liberalismo político, ni el liberalismo social. Pues no, querían mantener todo tal cual era la monarquía absolutista, tal cual estaba, sin que se moviese ningún tipo de ideología. Metternich empleaba la Santa Alianza como medio para contrarrestar el progreso del liberalismo. Recuerden que el liberalismo va a ser una corriente muy importante en Europa que va a acabar con los ideales de la Santa Alianza, pues no. Y esa va a ser la clase siguiente, liberalismo económico, pues no, revoluciones liberales de los años 1820, 1830, 1848. ¿Por qué? Porque después del liberalismo va a venir lo que es las revoluciones industriales, ¿no? Por ahí tenemos otros temas nexos para esta ocasión. No voy a dejar tarea, pero eso sí, repasen bien este tema porque entre una o dos clases voy a tomar una pequeña evaluación aquí en la misma plataforma para que ustedes simplemente marquen la respuesta correcta y automáticamente los califiquen y les da su nota. Pues no, eso es todo, chicos, cuídense mucho, recuerden que vamos a trabajar a más profundidad a un nivel preuniversitario con las clases de recuperación. En las clases de recuperación voy a invertir el tiempo a hablar todos los temas desde el principio, así como lo vimos en clases. Es la única clase que llegamos a tener, felizmente, para que yo conocerlos y ustedes me pudieran conocer. Vamos a ver los temas desde el principio de la historia para que tomen apunte y tengan un cuaderno de notas para que les sirva en su preparación preuniversitaria, ¿sí? Cuarto y quinto voy a trabajar un nivel preuniversitario y los temas de clase, tanto de recuperación como los temas que avancemos, van a ser los mismos para ambos grados, ¿sí? Lo que quiero es que puedan tener en cuenta los hechos históricos, los contextos, y según la universidad que vayas, esta información te sea útil, pues, ¿no? Porque el objetivo es tú que seas un profesional. Pues no, eso es todo, chicos, cuídense mucho. Nos vemos si el coronavirus quiere. Gracias.